Bien, entonces para poder hablar de cómo funciona nuestro organismo, tenemos que entender que el cuerpo se organiza en diferentes niveles, ¿sí? Entonces, siempre que vayamos a estudiar un sistema, vamos a verlo desde la parte más sencilla hasta la más compleja, ¿sí? Y eso va a ser para todos los sistemas que revisemos. Pásame la que sigue, por favor. Bien, entonces, retomando el concepto de fisiología. Fisiología entonces se refiere al funcionamiento, ¿sí? El funcionamiento de los organismos vivos. Esto de definir vida ha sido siempre el coco de los biólogos. Es un poco complicado. Si nos añadimos a la teoría celular, diríamos que todos los organismos vivos son aquellos que tienen células, porque todos los organismos vivientes que conocemos están formados por células, pero luego quedan volando los virus, que no son células. Cuando veamos un poco de biología molecular vamos a hablar un poco más sobre esto. Bien, la que sigue, por favor. Bien, entonces estos son los niveles de organización. El primer nivel es el nivel más básico de todos, es el nivel molecular, el nivel químico, perdón, el nivel químico, porque una de las tutorías que estaba yo hace rato por medicina, salió a tema de que si ciertos alimentos son malos porque están hechos de químicos. Bueno, les tengo noticias, todo está hecho de químicos. Absolutamente todo está hecho de químicos porque todo está hecho de átomos, ¿sí? Los átomos se conforman en compuestos químicos y los compuestos químicos se conforman en el siguiente nivel, que son moléculas, ¿sí? Vamos a tener moléculas. Las moléculas, vamos a tener diferentes tipos de moléculas. Para empezar, los átomos, son muchos los tipos de átomos de los que estamos hechos, pero los más comunes, los más abundantes, son estos. Se dejan fuera todos los iones, pero, por ejemplo, el sodio, el potasio, el magnesio también forman parte de nuestro sistema, pero bueno, para lo que son las moléculas estructurales, solo se consideran estos 5 átomos, ¿sí? Y las moléculas de las que estamos compuestos son básicamente carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Esas serían las macromoléculas de las que estamos compuestos, ¿sí? El siguiente nivel es el nivel celular. Necesitas la combinación de célula, de lípidos para formar una membrana celular, de proteínas para formar estructuras y de ácidos nucleicos que contengan toda la información genética para tener una célula, ¿sí? La próxima clase vamos a hablar un poquito acerca del origen de la vida y todo ese rollo. Y bueno, las células se agrupan, diferentes tipos de células se agrupan para formar tejidos, ¿sí? El tejido ya va a tener cada célula tiene una función individual, ¿sí? Y los tejidos reúnen las características de todas las células de las que están compuestos para tener una función también en específico. Cuando juntas diferentes tipos de tejidos, vas a tener un órgano, ¿sí? Vas a tener un órgano y diferentes órganos nos van a dar aparatos y sistemas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sabemos que el estómago está hecho de fibras musculares lisas, pero también de células secretoras con diferentes características que secretan hormonas, que secretan ácido clorhídrico, que secretan moco protector, pero es muy diferente a la estructura de un hígado, que es parenquimatoso, que es también otro tipo de hormonas que produce enzimas, ¿sí? Que almacena otras sustancias pero que forma parte de un sistema como es el aparato digestivo, ¿sí? En donde
el estómago tiene la función de degradar, el intestino tiene la función de absorber y el hígado tiene la función de procesar, ¿sí? Sustancias. Entonces, ya cuando juntas diferentes sistemas, pues tienes el nivel más alto, que es el de inhibir el sodio, ¿sí? Bien, la que sigue, por favor. Ok, aquí está. Entonces, estos son todos los niveles: químico, celular, tisular, orgánico, sistémico y organismo. ¿Okay? Entonces, a lo mejor ustedes traen algunos conceptos de biología que, si bien son correctos, se quedan en la pura superficie. Sabemos que tenemos células, y las células tienen orgánulos o organelos, depende de la literatura que lean, con ciertas características, pero se quedan muy en la superficie. Ahora, en este curso vamos a analizar a más profundidad cómo se llevan a cabo los procesos, porque así como la mayoría de nuestros estudios se quedan aquí a nivel celular, ¿sí? Y muy por encimita, porque hablar de cada célula en particular es hablar de todo un sistema diferente de otras células. O sea, cada célula tiene una función muy particular, y es diferente lo que hace una célula muscular de lo que hace una célula pancreática, por ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí es donde va a entrar muchas cuestiones de epigenética que nos llevan a tener diferenciación celular. Y tenemos que todos los procesos que tiene la célula tienen un trasfondo químico, ¿sí? Tiene un trasfondo químico, un trasfondo molecular, y es cosas que vamos a analizar aquí en el curso. La que sigue, por favor. Bueno, una característica de la vida, además de estar compuesta por células, es que está compuesto por moléculas que son muy características y que se encuentran solamente en sistemas vivos, como son los ácidos nucleicos, ¿sí? Y aquí es donde entra la biología molecular en estudio, ¿sí? La biología molecular estudia ácidos nucleicos, estudia proteínas, estudia los lípidos y cómo interaccionan entre ellos. ¿La que sigue? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que muchas de las moléculas que estamos analizando, por ejemplo, tienen características monoméricas, es decir, de una estructura única, y poliméricas, ¿sí? Por ejemplo, cuando las bases nitrogenadas del ADN se polimerizan, tenemos una cadena de ADN. Y este ADN tiene características que le permiten replicarse a sí mismo, ¿sí? Y que codifican información que es utilizada por la misma célula. Para nosotros es como leer letras en un libro, pero que para la célula, bueno, son moléculas, ¿sí? Secuencias de moléculas, pero que para ella representan información que es utilizada después cuando se transforman esa información se usa para construir proteínas. Luego lo vamos a ver. La que sigue, por favor. Tenemos, por ejemplo, los carbohidratos, que ya lo van a estar durante la carrera van a hablar de carbohidratos a base de agua, ¿sí? También tienen formas poliméricas, como el almidón o el glucógeno, ¿sí? Que agrupa varias sustancias y sirven de almacén para el cuerpo. La que sigue. Los lípidos que decíamos que sirven para formar membranas y para formar organelos membranosos. La que sigue. Bien, este es el experimento de Miller. Vamos a hablar un poco más de esto en la próxima clase. Es sobre el origen de la vida. La que sigue. Ya casi nos vamos. Bien. Este es el dogma central de la biología molecular, que también lo vamos a tratar. No me gusta mucho usar la palabra dogma, porque en ciencia no hay dogmas, hay paradigmas, ¿sí? La diferencia entre un dogma y un paradigma es que el dogma es inamovible, como los dogmas de la Iglesia, ¿sí? Y el paradigma es sujeto de revisión, ¿sí? De hecho, este dogma, como aparece aquí, dogma entre comillas, ya tiene varias enmiendas por ahí, varios agregados. De hecho, empezó como una sola línea y ahorita ya tiene
por ahí varias. Tengo por ahí otra diapositiva donde viene en forma ampliada todo esto. ¿Aquí sigue, por favor? Bien. Entonces, la célula, como unidad básica del organismo, tenemos aproximadamente 100 millones en todo el organismo, ¿sí? Tienen funciones metabólicas, de consumo de oxígeno, de división celular, ¿sí? Se puede reproducir a sí misma y se organiza, ¿sí? La célula eucariota, como vamos a ver, tiene la característica que tiene compartimentalizaciones. Una de las compartimentalizaciones es el núcleo. El núcleo que sirve para separar los ácidos nucleicos del resto del contenido de la célula. Y otros organelos que surgieron en el paso del tiempo para procesar con diferentes propósitos. Lo vamos a ver con detalle, la que sigue. Decíamos que a pesar de que las células todas tienen la misma información genética, son capaces de diferenciarse para cumplir propósitos diferentes. Entonces, con la misma información, partiendo todas de un mismo huevo, que es una sola célula, que se empieza a dividir y que después se empieza a diferenciar, tenemos células tan diferentes como una célula nerviosa o una célula sanguínea, ¿sí? Con funciones completamente distintas, la que sigue. Y que cuando se conjuntan las células vamos a tener diferentes tejidos también. Entonces tenemos tejido muscular, ¿sí? El tejido muscular que puede ser músculo liso o músculo estriado, y el músculo estriado puede ser músculo esquelético o músculo cardíaco. ¿La que sigue? Tenemos tejido epitelial, que es un tipo de tejido conjuntivo, ¿sí? La que sigue, que sirve para revestir. Perdón, tejido conectivo, están los epitelios y está el tejido conectivo. El tejido conectivo sirve precisamente para conectar, para soportar diferentes estructuras, ¿sí? ¿La que sigue? Hay tejido conectivo que es especializado y el que no es. Entonces, por ejemplo, dentro del tejido conectivo contamos, por ejemplo, a la grasa, a los huesos y a la sangre, y parece que no tienen nada en común, pero es tejido conectivo todo, ¿sí? ¿La que sigue? Tenemos el tejido nervioso, también vamos a hablar ampliamente sobre ¿la que sigue? Y bueno, llegamos a donde partimos. Entonces, muchachos, con esto concluimos la clase, ¿sí?